Bueno, bueno, primero agradecerles a todos por, por acompañarme en esta presentación, que es un paso importante que estoy rompiendo una estructura personal, así que por el apoyo que me están dando. Agradecerle a Leo y a Augusto y a Deporte Escuela de Valores por este proyecto que me parece magnífico, porque si realmente le damos el valor que tiene, no nos damos cuenta que estamos llegando a todos los rinconcitos de este maravilloso país, que hay muchísimos entrenadores y entrenadoras que no tienen la posibilidad de quizás de llegar a conocer experiencias de otros entrenadores, bloqueos, presiones, juego dinámico, cualquier entrenamiento. Entonces, me parece que tiene un valor muy grande, además en un deporte que mujeres es el número uno del país y con caballeros somos el campeón olímpico. Así que esta aventura que están transitando, nosotros los vamos a acompañar, todos los entrenadores, porque esto va a hacer que el hockey se siga desarrollando y se siga potenciando en todo el país. Cuando me propuso Leo, dije, ¿con qué arranco? Y ayer, quizás el jueves, con José Brasa, que tuve el placer de participar, se me ocurrió arrancar con estas fotos. Yo a José Brasa no lo conocía personalmente, y en realidad muchas cosas de las que contó sí yo las sabía, y las sabía a través de Luis. Como ven, esta foto es el día que Luis se casó y la otra es cuando me casé yo. Y nos propusimos el día que me casé repetir esa foto. Y en realidad agradecerles a todos, bueno, Cachito, y a todos los que voy enumerando, el grupo de entrenadores del sur, el grupo de entrenadores de la cuarentena, a Mamo, a Manolo, a todos los entrenadores top y que siguen sumando para este maravilloso deporte, agradecerles. Y como yo les contaba, los conocí antes a ellos por intermedio de Luis, cosas que fui compartiendo en cenas y cafés. Entonces, me pareció súper importante. A nosotros nos marcó los entrenadores muchísimo. Entonces, quería compartir este comienzo con ustedes. Así que arranco. Como les conté, que agradezco mucho a los entrenadores del sur, que es un grupo que armamos hace muchos años y que ahí aprendimos también a darnos cuenta que compartir es la mejor manera de desarrollarnos y que se potencie este deporte. Y le robé esta frase a un personaje que me pareció maravillosa, que es: aquellos que tienen el privilegio de saber, tienen la obligación de actuar. ¿Qué significa esto? Que todos los entrenadores, que agradezco muchísimo la presencia de Cacho, con su sabiduría, que comparta y que esté presente, ya está hablando con su acción. Así que, como le decía Manu, cada vez que comparte algo, que nos cuente sus experiencias, para nosotros es maravilloso. Así que me parece que es la manera de seguir avanzando. El tema que yo voy a desarrollar es defender. Y esta frase no es mía, si fuese mía no le daríamos mucha bolilla, pero como la dice Guardiola me pareció brillante. No puedes ser brillante individual o colectivamente si desapareces cuando tu equipo no tiene la pelota. Es imposible. O sea que cuando no tenemos la pelota, nuestra acción, nuestro accionar, nuestra actitud tiene que ser la misma que cuando no la tenemos. Tenemos que partir de la base que este es un deporte de situación. Yo hace muchos años que venía diciendo que es un deporte dinámico, y a partir de hace varios años que trabajo con mi amigo El Pollo, él me hacía mucho hincapié que este es un deporte de situación, ¿sí? Que en realidad que obviamente que es dinámico y variable, de situaciones dinámicas y variables constantemente. Entonces tenemos que accionar de acuerdo a la situación
que vivimos. ¿Qué significa esto? Que tenemos que tener en cuenta la superficie, si es agua, si es arena, si es un partido de Metropolitano, si es un partido internacional, si es un partido de un argentino, un provincial, que el contexto para nosotros es muy importante en este deporte, pero es un deporte de situación que va variando constantemente y en el cual, al ser tan dinámico y tan variable, con una explicación brillante que hizo Manu, nosotros los entrenadores ya cambiamos la lógica. Empezamos hace muchos años a entrenar, ¿sí? O no, muchos no, entrenar jugadores inteligentes, de darle muchas herramientas para que tomen decisiones de acuerdo a la situación que están viviendo, ¿sí? Entonces, este desarrollo que hizo Manu muy bueno es donde nosotros tenemos que enfocarnos, inclusive también en la defensa, en la parte defensiva. ¿Y cómo entrenamos a estos jugadores inteligentes? En un deporte de situación, ¿sí? Está la discusión que está buenísima, esta que se está generando, si a través del juego o a través del análisis, y yo creo que se puede hacer de las dos maneras, pero lo que no tenemos que perder de vista es cuando nosotros lo hacemos jugado, es la lógica interna del juego que elegimos para entrenar, en este caso la parte defensiva, ¿sí? ¿Qué significa la lógica interna? Que yo siempre me pongo el mismo ejemplo, ahora que estamos en cuarentena y que estamos jugando mucho con la familia, con mis hijos, jugamos un juego de mesa y enseguida, ¿qué hacemos? ¿Qué leemos? El reglamento de cómo podemos jugar y qué debemos hacer y qué no podemos hacer. Entonces nos regimos con el reglamento. ¿Cuáles son el reglamento, las reglas que tiene ese juego? Y ahí es donde nosotros tenemos que desarrollarnos en ese entrenamiento. La lógica interna es tener en cuenta el tiempo que utilizamos. Hoy, con esto de los cuartos, de qué manera entrenamos, si las pausas las hacemos cada 6, 7 minutos, cada 3, cada 4. El espacio que utilizamos, si entrenamos en 25 yardas, adentro del área, en mitad de cancha. Las reglas, ¿sí? El famoso jugar por el pie izquierdo, que no se puede quitar, sino que se puede interceptar, la táctica que utilizamos en ese entrenamiento, la coordinación física, ¿sí? Que es importante sobre todo en menores, y las técnicas que utilizamos. Por ejemplo, en la parte defensiva, si podemos quitar con jab, si podemos quitar con 2 manos, si podemos interceptar. Y yo, para desarrollar la defensa que vengo a proponer y que hace no mucho que vengo utilizando, me tomé el grato trabajo de comunicarme con muchos entrenadores y amigos de diferentes deportes. Y les voy a contar diferentes lógicas antes de llegar al desarrollo final, ¿sí? Lo interesante que cómo compartimos principios con otros deportes, ¿sí? Que eso es genial. Voy a arrancar con el básquet, que ahora está muy de moda y que está buenísima la serie en Netflix, que la recomiendo, que hay muchísimo para exprimir ahí. En defensa, el contacto que hay en las marcas, como verán, se utiliza mucho el antebrazo para tener un contacto físico y sentir que yo lo estoy marcando, ¿sí? Lo interesante en defensa que me contaron los entrenadores, que hasta lo que es juveniles, inferiores, hasta los 15 años, entrenan marca personal y después de los 15 años empiezan a entrenar marca en zona, ¿sí? Ni hablar lo que es la coordinación del tren inferior, lo que son las rotaciones para seguir y aproximar a mi marca. Con el rugby tuve, bueno, con el básquet no quiero dejar de nombrar a Fede Fontana, que es un sobrino mío que juega, y la cantidad de material que me dio. Y en rugby hablé con 2 entrenadores, un jugador, con Lucas Borges, que es el entrenador de juveniles en los Pumitas, y está en la parte defensiva de Pucará con la primera, y Juan Manuel Algañarás,
que es un profe que está con fútbol femenino en la urba, y la verdad que le agradezco a los dos el gran material que me dieron, no solamente a nivel defensivo, sino también para material para construir entrenamientos y lógicas de entrenamientos. En el rugby pasa algo muy interesante que, que está cambiando, que está queriendo cambiar, que antes fijaban mucho marcas visualmente y ya a partir del año pasado la empiezan a fijar la marca a partir del movimiento de la pelota. ¿Sí? Sí tienen muy en cuenta el pecho, que coincida con el pecho de su marca, pero son detalles quizás que nosotros no estamos en el tema, que van cambiando y que van queriendo transformar la defensa en este caso, y a partir de ahí empiezan a tomar acciones para levantar la presión. Cuando hay moles, como vemos en las fotos, vemos que hay dos figuras que le llaman postes, y que están en los extremos del mall, y que está el guardián, que es el que coachea constantemente a ver si levantamos la presión o no. En el fútbol, que acá tenemos un especialista, que Javi, que después lo voy a dejar que él comparta quizás sus experiencias a nivel, qué le robó y qué le sacó al fútbol, qué jugo le sacó para trasladar al rugby, pero el haber offside y demás, hay variantes defensivamente que no se pueden robar tanto puntualmente con defensa, sí a nivel de construcción de juego. Corregime, Javi, o si querés pararme, no quiero aburrirlos. No, no, es así, Colo. La parte con pelota de ataque es más transferible. La parte defensiva, como la pelota de fútbol viaja mucho más lenta, y aparte como en fútbol es tan fácil sacar un pelotazo ante la presión, que en hockey el flick es más rebuscado, en fútbol es fácil despejar la pelota ante una presión, entonces por ahí no se le hace tanto, porque sabe que es fácil tirarla lejos y se acaba el problema tal vez. Sí, a mí me quedó muy grabado cuando contó Ale, cuando la charla de Ale Cohen, que contaba por qué el jugador no levanta para presionar y en el hockey sí, y que enseguida los jugadores retroceden. Eso me pareció, esa experiencia me pareció fabulosa. Independientemente que este no es un deporte de invasión como los deportes que estamos hablando, el fútbol, el rugby, el handball, el vóley, primero que le empecé a sacar mucho jugo a partir de que nosotros, mi camada, tuvimos la fortuna de tener al preparador físico a Carlos Medeiro, del cual venía del vóley, y que ahí aprendí que el preparador físico, lo más importante es el contacto con el jugador. Un tipo que por ahí nos podía mandar a correr 100 kilómetros y vos le ibas a decir que sí, porque te lo decía de una manera que era imposible decirle que no a nada. Eso fue lo primero que le robé y traté de imitarlo como persona. Pero les voy a compartir algo con una conversación que tuve en el vóley con un profe, que los bloqueadores en el vóley tienen dos caminos, tienen dos opciones, el de análisis o el de lectura. El de análisis es lo mismo que el nuestro, el del video. El técnico le dice, mira, bueno, cuando se levanta Pitu a bloquear, el 70% de las veces bloquea, remata hacia la derecha. O sea que si decide elegir el camino del análisis, bloquea hacia la derecha. O el camino de la lectura, que Pitu en el momento de elevarse vio algo que le hizo cambiar su bloqueo y confía en su lectura personal. Y me pareció muy importante en esta construcción del jugador inteligente. El entrenador le da dos caminos, o el análisis o la lectura, confiando obviamente en la lectura personal e individual de ese jugador. Y me pareció algo, a mí me fascinó eso, y tan simple, ¿no? Después el tema de los bloqueos, cómo le exigimos a nuestros jugadores que no te puede pasar la bocha
por dentro de tu radio de acción, que son 2 metros, que son 3 metros, tirate de cabeza, no puede pasar, y cuando en realidad la pelota de hockey duele. Pero esta comparación con el vóley, de cómo bloquean y se tiran para que no toque el piso, y es esto que nosotros, o muchas veces yo le pido a mis jugadoras, jugadores, bloquea. Dentro de tu radio de acción no puede pasar la pelota. Con el fútbol americano, lo único que pude tomar, y corregime Javi también, porque a mí me encantó la experiencia que vos contaste del 1%, pero por lo poquito que pude investigar, yo lo que más rescaté, independientemente de las reglas y el reglamento, como decimos, es que defienden inclusive cuando están atacando. Lo importante que es bloquear y tomar marcas, inclusive para poder convertir. Entonces, lo importante que es defender. Y en el handball, repito, lo del tren inferior, que me parece muy importante, de las rotaciones de cadera. Con esto también, un profe que tuve que venía del vóley, me insistía mucho: Colo, trabajemos los perfiles de los jugadores cuando tienen que retroceder, porque vos les pedís que aproximen, o vos les pedís que retroceden, y no pueden retroceder dándole la espalda. Bueno, ¿cómo hacemos? Pero cómo defiende también el handball la línea de pase, ¿sí? Y cómo se hacen anchos para defender, cómo agrandan su radio de acción. Como vemos, fui tratando de comparar con una foto de nuestro maravilloso deporte, el contacto que hay. Y voy a cerrar con esto, que los invito en realidad a todos a investigar sobre el futsal. Yo tengo la suerte, o no, que mi hijo juega al baby fútbol, y lo voy a ver poco, lo voy a ver entrenar en realidad, porque los sábados juega, y le robo bastante de los entrenamientos. Pero lo del futsal me interiorizé mucho, porque es súper importante para lo que les vengo a proponer, y algo que con este deporte que es tan dinámico, y el famoso paso y sigo, el toque y paso, el toque y voy, el give and go, lo bien que defienden en el futsal, cómo se hacen anchos y cómo utilizan mucho la línea lateral para defender, cómo usan al tercer hombre, ¿sí? para defender. Y en esto que volvemos a esta propuesta de la lógica interna de los juegos, ¿no? Y lo que hablaba Andreu el otro día de los juegos reducidos, que yo siempre les cuento a los chicos, a los entrenadores. Bueno, yo tuve la suerte de ver entrenamientos del Chapa cuando estuve con Buenos Aires, trabajé con Mamo, con Rolo, y ellos constantemente estaban en juegos de espacios reducidos y dinámica, de 4 contra 4, de 5 contra 5, de 3 contra 3, y uno decía, bueno, pero ¿cuánto juego? Y en realidad el camino era por ahí, era la lógica interna, no era el cómo, sino para qué lo hacían y qué buscaban. Entonces, no quiero aburrirlos con esto de los deportes, pero los invito a que empiecen a investigar, porque yo saqué cosas muy valiosas del futsal. Si quieren después, me escriben y se los comparto. ¿Cómo venimos, Javi? Excelente, amigo, excelente. Bueno, esto me parece que el laburo que hiciste, que yo vine hablando con vos y me viste contando de la cantidad de gente que contactaste y que estuviste averiguando para armar esto, la verdad que es increíble. Y bueno, que haya descubierto conexiones con el vóley, por ejemplo, me sorprende y está buenísimo. Y ahora me dan ganas de ponerme a ver vóley para ver qué más se puede sacar, y ni hablar de futsal. Bueno, para ir metiéndonos en nuestro maravilloso deporte, defensas, principios compartidos. Principios compartidos entre nosotros discutimos si hacemos defensa individual o defensa en zona, defensa persecución o defensa en zona, cuándo y cómo la hacemos. Entonces, a mí se me ocurrió primero arrancar, y acá abrimos un poco
el debate, si quieren, o qué principio me estoy olvidando y qué principio nos falta para agregar. Si quieren les doy unos minutitos como para ver qué me falta, qué más le agregaríamos o qué sacaríamos. Yo creo que la aproximación es compartida. El tema de la confianza en mi compañero, después ya lo vamos a ver más adelante, es clave en cualquier deporte. La responsabilidad, ni hablar, que la responsabilidad me da alas. La responsabilidad no me limita. Uno se cree que por ser responsable es aburrido. La responsabilidad me libera. Así que hagamos también jugadores responsables. La técnica individual, los quites, menos tiempo de entrenamiento. Menos tiempo de entrenamiento. ¿Qué se entiende con menos tiempo de entrenamiento? Yo tengo la fortuna ahora de estar trabajando en la provincia de Neuquén con los seleccionados de Neuquén y como no tengo mucho tiempo para llegar al torneo argentino, por ejemplo, la defensa individual se puede comprender más rápido, ¿sí? No necesitas mucho tiempo de entrenamiento, siempre y cuando el que comunica es claro, ¿no? Eh, Persecución, mayor desgaste físico, sí, esta es una discusión que tuvimos con Javi y es concreto. Yo sostengo que hoy con el juego dinámico, variable de situación, el desgaste físico está. Las líneas de ventaja en zona, la comunicación, más tiempo de entrenamiento, como lo dijo muy bien Mamo en el curso de No seas pavote, que es el tema es cultural, ¿no? La idiosincrasia, el tema lo dijo muy bien, lo graficó, por qué defienden en zona los europeos, porque no pasan un semáforo en rojo, no tiran el papel por la ventana. Y el argentino pasamos un semáforo en rojo, comemos un alfajor y lo tiramos por la ventanilla, y es algo que tenemos que seguir educando y transformando. ¿Algún principio que se les ocurre, que se me escapó, que agregarían? Colo, yo solamente que está, primero, espectacular, qué lindo todo cómo vas desarrollando la charla transversalmente desde distintos aristas, espectacular. Yo lo que le agregaría a técnica individual, que me parece muy buena la diferenciación, que hay quites, le agregaría el anticipo, porque también creo que es una técnica muy importante cuando se marca individual, ¿no? Porque evitan la recepción del otro, hay duelo. Solamente eso, Colo, pero nada más, lo primero que me surgió, lo comparto. Gracias, Cacho. Manu, ¿te dormí, no? No, estás loco, ya. Yo más o menos ya la tengo estudiada porque estuvimos charlando un poco, pero me encanta, te estoy escuchando y ahora que es casi la segunda vez, más cosas voy sacando, así que espectacular. Bueno, para desarrollar la defensa que llevo a mi conclusión personal, que en realidad también es compartida, históricamente separamos la cancha en 4 zonas, ¿sí? Nosotros estamos atacando como marca la flecha azul, hacia arriba, ¿sí? Entonces, en zona 4 nosotros bloqueamos en zona, como es una salida de fondo del equipo contrario, como habitualmente salen, si salen con 4 bloqueamos con 3, si salen con 3 bloqueamos con 2, lo que significa que estamos en inferioridad, entonces ahí ya estamos marcando en zona. Hay un 10% de personal, el famoso full press, que cuando van a las bandas y tomamos la decisión de acuerdo al plan que tenemos de cortar y presionar. Cuando salen de la zona 4, empezamos a repartir entre zona y personal, un 75-25. Cuando pasa mitad de cancha, ya en mi caso empiezan las órdenes para tomar marcas,
distancia de seguridad, ¿sí? Esta distancia que al jugador le da seguridad para defender las dos cosas, la zona y el personal, que yo creo que el jugador inteligente puede defender las dos cosas, ¿sí? Que en esta zona ya, que el otro día hablando con un amigo, le llamamos Fernet, 70-30, entonces ya sabemos que mi amigo Mamo, hola Mamo querido, qué bueno verte. Hola amigazo. Me parás y aburro, y si hago, ¿cómo estás? Qué livianito igual 70-30. Y en zona 1, ya entrando a zona de riesgos, estamos en un 95 personal y 5% zona, ya pensando en las pelotas detenidas. En base a esta conclusión, que es compartida, como contaba, bueno, ahí acabo de saludar a Mamo, uno de mis pilares en mi formación, discutimos con Javi, con Nico, con Pitu, bueno, con Manu, que lo fui aburriendo también a partir de este contacto, qué pensaban de este porcentaje, porque me parece que es clave para empezar a tomar decisiones de acuerdo al plan que uno tiene y a la definición de su defensa, ¿no? Que cada entrenador le va poniendo su nombre o como todos vamos diciendo, su impronta en sus entrenamientos y trata en sus equipos. Y la mejor definición que encontré fue hombre en zona. Esta es mi defensa ideal, ¿sí? Que no hay más discusión para mí, y esto que está siempre bueno aclararlo. Yo estoy contando mi experiencia, que arrancó, como les conté, con la foto con Luisito, y fue pasando con Lalo, que tuve la suerte de trabajar, con Mamo, con Rolo, con Javi, con Cristian Yáñez, con los entrenadores que he tenido, Beto, Ariel, yo de todos fui aprendiendo muchísimo y les fui incorporando cosas buenas y también sabía qué cosas no incorporar. Y llegué a esta conclusión que me parece que es la definición de mi defensa. Mis equipos defienden hombre en zona. Defensa mutante también la llamo porque es una palabra que a mí me gusta mucho, que yo la suelo hacer, que vamos mutando a medida que vamos desarrollándonos y creciendo. Yo no soy el mismo Colito que cuando tenía 10 años en la foto que aparezco cuando se casó Luis, y soy otro cuando tengo en esa foto que tenía 30 años y ahora con más de 40 no soy el mismo, y vamos mutando y vamos desarrollándonos. Lo que también quiero dejar en claro, que vamos a desarrollar y voy a enumerar los principios de defensa en campo, que nosotros tenemos que tener en claro que tenemos dos defensas, la defensa de campo y la defensa de área, que son muy importantes las dos, ¿sí? Y hay detalles, ¿sí?, que tener en cuenta en las dos defensas. Un tema muy importante para desarrollar, para definir esto, son las prioridades que tenemos, que es una palabra que a mí me gusta inclusive en mi vida, ¿sí? ¿Qué defiendo? Que mi equipo sepa, que tenga en claro qué vamos a defender, dónde vamos a recuperar la pelota, qué es lo más importante para defender. Que muchas veces nos pasa de putear enseguida a un suplente que entró y le gritamos, ¿qué estás haciendo? Y en realidad la culpa no es de ella, sino que el mensaje no fue claro mío, no le di las prioridades tan claras como para que tome una decisión egoísta e individual. Entonces, que las prioridades las sepa el todo, que las sepa el staff, que las sepa el plantel, que las sepan las suplentes, que las sepan todas, que yo ya no hablo más de suplentes, sino que hablo de hace muchos años, Mamito se va a reír, equipo inicial. ¿Quién arranca jugando y quién arranca afuera? Pero después las rotaciones son tan dinámicas y de deporte de situación que es anecdótico hoy quién arranca de titular y quién arranca en el banco.
Entonces las prioridades son importantes. Defender el pasillo central, el centro de la cancha, el pie izquierdo, el área y el arco. Como vemos, estas son fotos de mis... No les voy a compartir videos porque llegamos a la conclusión que con Javi me decía, Colo, mirá que por YouTube se frena mucho. Después al final, sí, me gustaría compartir 3 videos cortitos para ver cosas puntuales, pero en la presentación de mis principios les voy a mostrar fotos. Esta foto indica que mi equipo ese día claramente quería recuperar, por ahí Facu, estaría bueno que aportes, porque yo aprendí mucho en tu exposición, que sos un especialista en análisis y me has enseñado mucho. Facu me preguntaría, ¿y qué objetivo tendría el equipo del Colo? Y por esta foto, si tenemos 8 jugadoras sobre el pasillo izquierdo, evidentemente él quería recuperar la pelota en este pasillo. Evidentemente mi equipo entendió mi prioridad, la prioridad del plantel. En esta foto vemos que la prioridad es querer recuperarla sobre el pasillo central y hago un detalle sobre el 9, qué importante que es hablar con los gestos. ¿Sí? El jugador de hockey, ahí vemos una jugadora con el palo con una mano que le está indicando a la arquera que ella se va a hacer cargo de los 2 centrales, por ejemplo. Que esto en nuestro deporte, con esto de trabajar la comunicación gestual es muy importante. Seguimos queriendo recuperar sobre el pasillo central, volvemos a ver al 5 que indica que ella se va a hacer cargo del 5 que aparece, que ahí está hablando entre el 5 y el 8. Acá vemos cómo, en este caso, esto es en el argentino con Neuquén. Teníamos el objetivo en este partido puntualmente, también dividimos la cancha en 3 pasillos, recuperar la pelota sobre el pasillo izquierdo, donde buscamos y generamos que el contrario juegue. En este caso, cómo liberamos las bandas externas, ¿sí? Y entonces metimos a todo el equipo para que jueguen hacia afuera, y a partir de ahí actuar a consecuencia. Y entonces, a raíz de este análisis, empiezo a definir claramente los principios. Voy a arrancar con principios fundamentales y básicos, pero no quiero que sean obvios, porque entrenadores no tenemos que pensar en cosas obvias. Yo aprendí a no dar nada por obvio, porque esto nos lleva a tratar de cometer la menor cantidad de errores. Por más que nos crean tontos, hablemos de todo, contemos todo, digamos las cosas, no demos nada por obvio. Entonces, el vínculo con el equipo es lo más importante para cumplir un principio. El contacto, la empatía, ¿sí? Que tenemos con el plantel, para lo que nosotros le propongamos, ¿sí? Sabiendo que la empatía nos genera cohesión, ¿sí? Con el equipo y en el staff, con el equipo y el staff, con todo el plantel, digamos. La comunicación que tengamos con el plantel, la comunicación que tengamos con el equipo, con el staff y con uno, ¿sí? La comunicación interna de qué cosas queremos decir y cómo las queremos decir. La técnica conceptual de nuestro equipo, de nuestras jugadoras, de nuestros jugadores, ¿sí? Para partir de ahí definir nuestros principios. La parte física hoy fundamental en este deporte de situación. Por eso es muy importante el preparador físico en el staff. No porque siempre que elegí un preparador físico elegí amigos, pero lo elegí no como amigo, sino como profesional. Y para darle el valor al equipo y la potencia que se merece, porque si no después queremos tener un equipo dinámico y un equipo agresivo y rápido, y después, bueno, no importa la parte física, y más hoy que estamos hablando de un entrenamiento integrado, ¿sí? Entonces es muy importante la elección
del preparador físico y le demos el lugar para potenciar al equipo físicamente. Creo que está el Pollo por ahí. Pollo, ¿cómo estás? ¿Te estoy aburriendo? Sí, muy bien, Colo. Después te trato mal, ¿no? No, Pero... lo que queda dentro de la cancha queda ahí. Pero venís muy bien, me gustó la introducción, me gustó esto que podamos compartir con otros deportes muchísimas cuestiones de principios tácticos básicos que se pueden transferir, así que me pareció genial que hayas arrancado con eso, que abre cabezas, así que eso me parece muy importante. Y esto de tener en cuenta todos estos elementos, estas variables estructurales, funcionales que tienen los deportes, me parece que es genial que hagamos hincapié ahí para el diseño de nuestros entrenamientos, de nuestros juegos, de nuestras tareas jugadas. Todo lo que vamos a hacer dentro de la cancha me parece que es súper importante, que tenga vínculo obviamente con estos principios que vas a hablar. En este caso hoy vas a hablar de defensa, pero de los principios de ataque y de defensa tienen que estar vinculados siempre con esas zonas que recién estuviste especificando vos, en esas 4 zonas, qué hacemos en cada una. Así que me parece genial que hayas arrancado así. Y desde la parte física también, ¿no? Obvio. Ese porcentaje de esfuerzos importantes, de acciones intensas, se tienen que seguir trabajando tanto para los defensores como para los delanteros, ¿no? Que si bien es un porcentaje pequeño en el general de un partido, es lo que más entrenamos y lo podemos entrenar individualmente o, en este caso, en los juegos reducidos y todos estos entrenamientos integrales que llevamos a cabo. Así que seguí adelante nomás. Gracias, amigo. Bueno, arranco con esta fotito. Yo estoy trabajando con un equipo de mujeres en SAC de Almirante Brown y el vínculo. Y en realidad la frase de ellas que nos encontramos cuando llegamos al club es: juntas somos 1000. Y están de ellas, y lo apropiaron inclusive de los otros cuerpos técnicos, que se los agradezco profundamente, y esto de que son de ellas, que me parece que nosotros respetar los principios internos de cada institución, e inclusive tomarlos como ejemplo. ¿Qué quiero decir con esto? Es de ellas esta frase: juntos somos 1000. La apropiaron. Bueno, nosotros cada vez que entrenamos un principio, lo que tenemos que tratar de buscar con cualquier actividad que hagamos técnica, sobre todo, hablando de gestos técnicos, como puntualmente me agrega Cacho, el anticipo. Me encantaría que el día que yo me vaya de este club apropien los principios técnicos, que sean de ellas, no que porque lo están entrenando, porque se los estamos diciendo nosotros, que me parece muy importante, los gestos técnicos, que el jugador los apropie y sean de él. Entonces, a partir de ahí, no se lo saca a nadie. Y para cumplir estos principios defensivos, tenemos que respetar 3 fases defensivas, que son las lógicas. ¿Que cuáles son? Primero es recuperar la pelota. Si no puedo recuperar, tengo que obstaculizar, ¿sí? ¿De qué manera? Con el reglamento en la mano, puedo obstaculizar el ataque del contrario. Y si no puedo obstaculizar, tengo que evitar el gol. Pero como primera fase, tenemos que tratar de cumplir, recuperar. Y para cumplir estas 3 fases, llevamos a cabo los principios. Lo primero es la confianza. Confiar en el sistema y en el plan de juego y en el desarrollo que elegimos tomar. Y antes de arrancar, quiero hacer una aclaración, que esta presentación tiene un valor para mí personal muy grande, que los dibujos que ustedes van a ver son de un amigo y un maravilloso entrenador de Neuquén, de Junín de los Andes, que lo conocí, y aparte de ser entrenador y profe de educación física, es artista.
Entonces cada presentación y cada diapositiva tiene un dibujo hecho a mano por él. Y esto me parece que ojalá valoren tanto esta presentación como lo valoro yo, porque es un artista de primer nivel, que algún día, Leo, lo vamos a invitar a Deportes Escuela de Valores a contarnos su historia de casi lo come un oso blanco. Darío, ¿estás por ahí? ¿Se sumó Darío, Javi? Estoy. ¿Cómo Estoy, estás, Colito. amigo? Él es Bienvenido. Darío. ¿Cuáles son los principios de pelear contra un oso? No nos vayamos de la charla, que está buena, ese es otro tema. Pero nos prometés que vas a contar la charla. Sí, encantado. Confianza. Encantado. Gracias, amigo. Confianza y mentalidad ganadora, que nuestro plantel, que nuestro equipo tenga confianza en lo que nosotros le proponemos, en lo que nosotros vamos a hacer adentro de la cancha, ¿sí? Y confíen en ese plan. Equilibrio. ¿Por qué vamos a hacer lo que hacemos? ¿Para qué lo vamos a hacer? ¿Dónde vamos a recuperar? ¿En qué zona del campo? ¿Y cómo la vamos a recuperar? ¿Atacamos con 4 y defendemos con 6? ¿Atacamos con 5 y defendemos con 5? ¿O atacamos con 4 y defiendo con 11? Esta es una gran frase que le robé a Mamo el miércoles en una charla que participó con nosotros, con Neuquén, y me pareció genial, mamito. Ataco con 4 y defiendo con 11. Ya no hay más discusión. Soy un equipo equilibrado, pero defendemos con... Y el arquero es una pieza fundamental del sistema, cosa que muchas veces lo dejamos relegado en los entrenamientos o en las charlas técnicas, y el arquero, la arquera, tiene que saber del plan de recuperación para que nos coachee desde el fondo. Hoy, cuando le conté la charla técnica a Linda, me decía, y si decís que el arquero es el faro, y salió su plan artístico y historiadora. El arquero es el que nos coachea y nos manda desde atrás, te gana la espalda, retrocede, no sigas de largo. Entonces tiene que saber cuál es el plan de juego. Si no hay equilibrio con esta foto, con este dibujo, no hay equilibrio con otra cosa. ¿Sí? Y acá vemos un ataque de los Leones donde la pelota está casi dentro de 25 de campo rival y ya vemos que se queda un libre, el jugador está corriendo a tomar su marca independientemente que su equipo está atacando, ¿sí? Vemos a los dos laterales tomando marca o sabiendo dónde está su marca, ¿sí? Corriendo a tomar su marca independientemente que la pelota está en el lateral, ¿sí? Esto es ser un equipo equilibrado. No quedar mal parado nunca. Acá vemos otra foto similar, ¿sí? La pelota está, miren dónde está, en la esquina, en el banderín del córner. Y acá, tomando marca, y 3 jugadores libres posicionados, ya viendo y participando del ataque, y participando e iniciando su participación en defensa si es necesario. Esto es muy importante. Prohibido los espectadores adentro de la cancha, un principio fundamental. Este dibujo es genial, Darío. Cuando estamos atacando, no podemos tener jugadores que miren cómo va a terminar el famoso gol o cómo la va a clavar en un ángulo. Ale Verga dice tener una mirada pesimista del ataque. A mí, decir, no puede haber jugadores mirando cómo estamos atacando. Todos estamos participando de la acción ofensiva y a la vez defensiva. Ya estamos bien posicionados en ataque. Cuando atacamos ya estamos bien posicionados en defensa, tomando marca. Vemos una foto similar, muy parecida a la que vimos recién. ¿Sí? Como está también equilibrado el equipo, ¿sí? Están todos mirando
qué está pasando en ese ataque y cómo termina. Transiciones. La famosa frase de Luisito de prender y apagar la luz. Acción y reacción. Razonar y resolver. Acá es algo semántico, me parece, porque cuando jugaba yo, había técnicos que decían, vos no estás para pensar. Pero hoy no se discute más. Hoy el jugador inteligente, como lo propone Manu, está en la cancha. El jugador razona y acciona. Acciona razonando, no acciona por intuición. Siempre está pensando y participando de esa acción, ¿sí? No actúa de calentura. En mi época era que, decíamos, era impensado, hoy es impensado actuar de calentura y dejar al equipo con un jugador menos, que es la famosa frase de Marcelo, momento importante, cuando un equipo se queda con un jugador menos, ¿sí? No, siempre estamos pensando. Entonces, frente a la pérdida de pelota, accionamos, razonamos y resolvemos. Los delanteros son los primeros defensores. Frente a la pérdida de pelota, rápido acciono a participar de la defensa. En este video después lo vamos a ver al final. Este equipo blanco, ¿sí?, pierde una pelota en mitad de cancha, estaba atacando, le intercepta el equipo negro en mitad de cancha y rápido le da la pelota a la delantera, que está dentro de 25. De manera inmediata, las dos de blanco le pegan, le hacen sanguchito dentro de 25 y solo se cobra una infracción. Ni siquiera se llegó a meter adentro del área. Me parece una foto fabulosa. Si la vemos así, como diría Facu, si la vemos así, sola no dice nada. Pero si vemos la acción de dónde arranca, de una pérdida del equipo blanco que estaba atacando, es una transición de una contra que el equipo blanco enseguida se posiciona a recuperar. Acción inmediata, ¿sí? Frente a la pérdida de pelota, algo tenemos que hacer. Sobre la bocha, el jugador y espacio. Desacelerar el ataque. Yo voy a volver para atrás. Que Facu no me contesta, Facu lo dormí. Tenemos defensores de primer nivel acá. ¿Está Juani? Juani, ¿estás? Sí, Colo, ¿cómo estás acá? Escuchando atentamente. Juani, querido, ¿cómo estás? Un placer que estés en la charla. ¿Qué pensás de esto? No, me encanta, obviamente es algo que lo viví muy de cerca y ahí me fui anotando un par de cositas, pero bueno, no quiero interrumpir ahora la presentación. Después, más tarde, si hay tiempo, te doy algunas cositas que anoté para hablar de eso. Está muy bueno, ¿no? Hablaste de la técnica individual, que es importante trabajarla bien para llevarlo a lo estratégico, para que lo estratégico funcione. Si no hay técnica individual, lo estratégico no se puede llevar a cabo. Y bueno, hay un par de imágenes que mostraste de nosotros en Río. Tenía mucho que ver con que no acelerar las jugadas y las defensas tan adelante, sobre todo contra equipos que juegan muy el give and go desde sus 25 yardas. Entonces, nosotros preferíamos esperarlo un poquito más atrás para cortarle la carrera, la velocidad y a partir de ahí defender. Por eso las imágenes quedan con eso, ¿no? El Chapa era atacar con 4, hay 5 que hacen la función defensiva. Esos 4 talentosos que atacaban iban a conseguir algo, corner corto, tiro al arco y a partir de hacernos fuerte. Pero bueno, era solamente hacerles hincapié, seguí vos, así no retrasamos todo, después hablamos al final. Gracias, Juani, querido. Sobre la bocha, acción inmediata sobre la bocha, el jugador y espacio. Esto lo hablamos, bueno, lo acaba de decir Juani muy claro, desacelerar el ataque. Todo tiene que ver, y esto lo hablamos el otro día con Manu, ¿no? La acción inmediata depende el plan que teníamos. Si es repliegue, rápido la acción inmediata hacia atrás. Si es presión, rápida la acción inmediata a la presión. Si es corte y presión, rápida esa acción inmediata. De acuerdo al plan que cada partido, cada entrenador se proponga
en ese día, ¿no? En ese partido. Esta foto me parece genial, ¿no? Ese box de los celestes, ¿sí? Entrando un box el holandés y rápido los dos delanteros a bombardear de jab para que no tome ninguna decisión y ni siquiera se pueda escapar de esa ventanita del box. Les voy a ir proponiendo también, como para dejarles de qué manera entreno esto que voy proponiendo como principio, ¿sí? En este caso hacemos un ejercicio de 4 contra 4 en mitad de cancha, ¿sí? Donde la defensa es fija. Si recupera debe controlar 10 segundos para meter el gol y debe haber una presión inmediata frente a la pérdida. Y el equipo naranja que está afuera esperando, en cuanto rojo pasó mitad de cancha, celeste rápido se posiciona para defender y naranja de manera inmediata ataca. Entonces se entrenan estas transiciones y de qué manera tomo marcas y defiendo espacio, ¿sí? Lentificar el ataque, ganar tiempo. Esto es importante en no seguir de largo, ¿sí? En respetar el plan de juego y hacer que el equipo contrario lo que se iba a proponer sea de la manera más lenta posible. Por eso es importante las posturas de nuestros jugadores. En este caso vemos una aproximación, por ejemplo, con doblaje, con una buena empuñadura y demás. Con respecto a esto, de las posturas y la técnica individual, sabemos que es un deporte muy importante en el desarrollo y en los inicios, darle mucha bolilla a los detalles, ¿sí? Mucha bolilla a las empuñaduras, al movimiento de los pies. Lectura de juego, un principio fundamental. Se habla de pre-scanning como principio ofensivo, que Javi lo tiene en sus principios, ¿sí? Un principio fundamental defensivo. Hacer jugadores inteligentes que lean, ¿sí?, lo que va a pasar. El jugador que va a lanzar, qué empuñadura tiene, dónde tiene la pelota, cómo tiene los pies, ¿sí? Y en este hombre en zona, la lectura de juego es importante. La distancia de seguridad, que le llamo yo, es importante. Esa distancia de seguridad que me permita defender las dos cosas, que me permita bloquear lo importante que es el pase vertical o el pase al 9, pero sin descuidar dónde está mi marca, que está dentro de mis sombras, como verán, ¿sí? Y que de manera inmediata, en cuanto se la pasan, yo ir a presionar. Distancia de seguridad, esa distancia que cada jugador tiene su distancia individual. Por eso es importante la distancia de seguridad. Yo tuve una jugadora que durante muchos partidos me decía, Colo, no puedo, no entiendo. Y sola fue descubriendo en qué distancia se tenía que poner ella para poder defender las dos cosas. Que si se corría un poquito, descuidaba el pasillo central, y si caminaba mucho, estaba muy cerca para poder bloquear e interceptar ese pase. Entonces, trabajar mucho la distancia de seguridad del jugador. De esto de posibles receptores, ¿sí? Saber dónde son esos posibles receptores de acuerdo a un pase corto. Atención, a ser jugadores concentrados para estos detalles, sobre todo en las pelotas detenidas. Bueno, yo cuando trabajé en Quilmes tuve la suerte de entrenar a Marquitos Tubio y a Luciano Cocorini, que lo hacían muy bien, tenían una lectura de esta distancia de seguridad muy clara, ¿sí? Lo vemos acá en el medio y ya mandando dónde tenía que estar, la pelota está acá en el medio, dónde se tenía que poner para pasillos y su marca, ¿sí? Lo vemos acá, le marco que le dan la distancia, que el jugador
necesita para poder defender las dos cosas, el pase lineal y enseguida tomar la marca. Eso es hombre en zona, darle importancia a la distancia de seguridad de cada jugador, que pueda defender las dos cosas, de manera inmediata meter presión. Esto también nos puede llevar a correr riesgos. Acá se ve una intercepción que este jugador estaba con su marca y el win sigue de largo, le rompen el pie izquierdo y este jugador tomó la decisión de defender las dos cosas, su marca y la bocha. Con su amacada de corporal y con el palo en una mano, pudo robar una pelota. Pero esto es el famoso costo-beneficio, ¿no? Cuando se toma una decisión individual. Por eso hay que trabajarlo y entrenarlo mucho. Acá también vemos algo similar en la distancia, ¿sí? La pelota está pasando del 5 al lateral izquierdo, el win tomó una mala decisión, acá la vemos, ¿sí? Queda pagando, y el inside, el volante derecho, tiene dos cosas para defender, su marca y la pelota. Entonces, en realidad, si deja recepcionar su volante, le van a ganar en superioridad 2-1 por afuera. Entonces, al tener una distancia de seguridad, ¿qué hace? Defiende las dos cosas. Termina robando, ¿sí? Y termina atacando un espacio libre. ¿Qué pasaría si sigue de largo? Y pasaría, se invertiría, la estaríamos buscando adentro porque el ataque sería para el otro lado. La pelota, ¿cómo lo entrenamos? La pelota debe llegar de punta a punta. Los jugadores del medio deben intentar interceptar sin perder a su responsabilidad. Que su responsabilidad es el espacio y el hombre en zona. Poder defender las dos cosas. Encontrar esa distancia de seguridad que les permita defender. Contabilizamos el gol cada vez que cruza rojo de lado a lado, contabilizamos los puntos, ¿sí? Y nosotros tenemos que tratar de evitar que esto suceda, por un lado metiendo presión a naranja y bloqueando el pase frontal. También podemos hacerlo jugando un 1 contra 1, no vale cambiar de marcas, hacemos persecución, pero se puede interceptar. El gol vale de todos lados. En campo propio se puede barrer, en campo ajeno solo push. O sea que de este lado yo puedo hacer el gol de barrida, cuando ingreso al otro lado hago el gol de push. Hacemos persecución y tratamos de defender las dos cosas. Ante la pérdida tenemos 3 segundos para recuperar en campo ajeno. Metemos presión y entrenamos la presión en el mismo tiempo. Pasados los 3 segundos, debo volver a mi campo y puedo interceptar. Aproximaciones, un principio muy importante. Acá vemos un jugador de hockey con los famosos patines, que es súper importante trabajar, como decía Juani, desde inferiores, las empuñaduras y de qué manera aproximar para no seguir de largo, sabiendo, bueno, el técnico del futsal me decía, Colo, jugamos 4 contra 4. Si a mí con una finta o con una amague me hacen seguir de largo, la voy a buscar adentro. ¿Sí? Entonces es muy importante la aproximación. Prohibido pasar de largo. La lectura del jugador que tiene la pelota, qué empuñadura tiene, para también generar esto que estamos diciendo, que lo dijo muy bien Manu, del jugador inteligente, que lea, que no solamente su intención sea aproximar, que sea un todo. Canalizo o enfrento, de acuerdo al plan que yo tenía, de acuerdo al plan que el equipo tenía, me corrijo, de acuerdo a la zona del campo, si estamos en inferioridad o estamos en superioridad, ¿sí? De acuerdo a lo que me están coachando de atrás,
si estamos para doblar o no. Esto es importante, pero la aproximación hay que entrenarla. Acá vemos una nenita de octava, cómo su aproximación está siendo de revés, ¿sí? Entonces, trabajar muchísimo esto desde inferiores, inclusive. Acá vemos una aproximación de un primer nivel, inclusive hasta con jab, ¿sí? Una aproximación con manos juntas de derecho, aprovechando un error de un central, va a aproximarse, ¿sí? Gana esta pelota con una empuñadura con el palo con 2 manos, ¿sí? Acá vemos una aproximación de un central que le pasa la pelota al lateral y donde está usando el lateral como compañero para cortar cancha. Juani, ¿sabés quién es este jugador? Facu Vergara. Jugador tuyo de quinta. Un crack. Un crack. Y Habilidoso persona. Y físicamente un dotado. Un dotado. Aparte un soldado ese. Un soldado. Variante para hacer entrenamientos de aproximaciones. Y acá hay una palabra que a mí me gusta mucho y que yo hace muchos años la utilizo, que es reversible. Por un lado les cuento cómo entrenar la aproximación. Esto me acuerdo, Beto de Bianchetti nos quemaba la cabeza con defender el pie izquierdo y las aproximaciones y el famoso pasillo y puerta. Tenemos que defender el arquito grande y defender mi pie izquierdo para que mi aproximación me haga llevarlo hacia la derecha y no seguir de largo. Y esta palabra de reversible, como les contaba, yo hace muchos años, inclusive, bueno, con Mamo lo usábamos mucho, seguramente la aprendí de él, estos ejercicios que es constantemente el equipo que ataca, pasa a defender y ataca y defiende, recuperamos, salimos de línea punteada y atacamos. Y yo no hace mucho que la uso como principio de transición defensiva. Yo siempre lo usaba para darle dinámica al ejercicio, para accionar al jugador que ataca y defiende, pero no me lo ponía como primer objetivo entrenar las transiciones. Y la verdad que se entrenan muy bien las transiciones defensivas. Si frente a la pérdida, el equipo que estaba atacando pasa a defender, tiene que salir del área y se invierte. ¿Quién no ha hecho ese ejercicio, no? Ataco con jab, un principio fundamental en este deporte y para mí, ser un equipo agresivo. Después corremos el riesgo, que quizás yo lo estoy viviendo, que cuando vos haces un equipo agresivo y atacar con jab, empieza a ver en el Metropolitano tarjetas. Bueno, yo digo que primero es más fácil hacer un equipo agresivo y después administrar esa agresividad que arrancar administrando la agresividad. Si nosotros logramos primero tener un equipo agresivo, después indicarle al jugador en qué momento y cómo tirar ese jab, pero que esté incorporado y que apropie el jab para ser agresivo constantemente, en todas las zonas del campo. Quite, ser paciente. Ser agresivo no significa ser impaciente, sino que ser paciente para la recuperación. Acá vemos una muy buena postura, que viene desde atrás tirando un jab. Acá vemos una nenita de séptima, con jab. Uno de los mejores entrenadores que me enseñó a cómo enseñar el jab fue Miguel Altuve. De la punta del palo son los delanteros, mi pie izquierdo son los volantes y mi pie derecho son los defensores, y nunca deben juntarse, nunca deben estar las tres líneas en una misma línea. Y a partir de ahí generar la movilidad de pies, esta rotación que les contaba con otros deportes, que es muy importante en nuestro deporte. Manu y Juani, si quieren aportar algo con respecto a esto, su palabra es más valiosa que la mía. Sí, no, Colo, está impecable. Yo por ahí agregaría, obviamente, también lo que decía vos. Yo lo tengo anotado como boxeador, ¿no? El palo ataca y los pies defienden.
o al menos así lo explico yo cuando entreno con mis equipos. Y también el nunca quedar con los pies paralelos, ¿no? Siempre también atacar hombro con hombro, mi hombro derecho apuntando al hombro derecho del rival, dependiendo de la zona del campo donde esté, y también teniendo en cuenta en qué lugar donde estoy puedo ser un poco más agresivo y intentar robar pelotas. Si tengo mucho espacio para correr, me tengo que poner en marcha antes que el delantero o el volante, porque voy a ir en desventaja, porque obviamente el volante o el delantero sabe o va a tomar la decisión antes, y nosotros tenemos que ir reaccionando a lo que hacen ellos. Entonces, bueno, es un poco evaluar todo eso, pero sí es fundamental lo que fuiste hablando, esto de desacelerar la jugada, ¿no? Para llevar una situación en donde yo pueda estar más agachado, con dos manos, y a partir de ahí generar situaciones de corredizo o robar pelota con palo en el piso, que normalmente por ahí en el hockey internacional no pasa tanto porque la jugada es muy dinámica, se hacen defensas mucho más verticales hoy en día de lo que pasaba antes, pero cada etapa de la cancha lleva una defensa individual diferente, y bueno, ahí también depende mucho de la estrategia que se plantó el equipo, pero sí, yo comparto lo que te dijo Altuve, ¿no? Yo lo tengo ahí como boxeador, pero es básicamente el mismo principio. El palo ataca y los pies defienden. Manu, ¿querés agregar algo? Se me acaba de salir, no sé cuál fue la pregunta. Acabo de justo le mandé la pregunta más importante que te voy a hacer es si la estás pasando bien. Sí, boludo, pero digo, che, se me salió a mí solo, le digo a Javi, me dice, sí, acaba de preguntarte algo del Colo. No sé bueno, tranqui. Ahí Manu, yo uno de los jugadores que más he visto robar y pichulear pelotas por una cuestión de saber dónde meterse, cómo usar el palo, el momento de quite, la paciencia. El Torox, un animal, pero aparte de su habilidad en la parte ofensiva, defensivamente un jugador que tenía un timing especial para quitar, y la técnica de quite, con su manera de robar, a veces metiendo así de revés de espalda, que te la robaba con un bisturí. Gracias, Melón, por el piropo. Bueno, quedé ahí hace un minuto y medio. Bueno, tranqui. Sí, enseguida se me vino a la mente, y Mamo, corregime, también tenemos que deconstruir nuestro cerebro, los entrenadores, en creer que a los jugadores no les gusta defender. Yo conocí a Bebo Tahuada en Quilmes. Bueno, me anoté Manu, recién, me anoté Juani. Podemos nombrar a Seba Collado en Mitre, podemos nombrar a Cafú en Lomas, a Martínez y Juliana en SAG. Hay muchos jugadores que aman defender. Entonces, quizás nosotros en divisiones menores, tener el ojo clínico para identificar esto y potenciarlos. Nosotros quizás creemos que no les gusta defender o fuimos educados de esa manera. Y en cuanto nosotros identificamos esto, potenciar ese amor por defender. El otro día, en una de las charlas con las chicas, yo les preguntaba a cuántas jugadoras les habían dado premio como mejor defensora. Y en realidad me lo preguntaba a mí, en mi corta trayectoria de entrenador, ¿cuántas veces dimos el premio a mejor defensora? Entonces, si reconocemos que hoy es más o tan importante saber defender que atacar, empecemos a accionar para que así sea. Pero hay muchos jugadores que aman defender. Prohibido perder tu duelo. ¿Sí? Un principio que Javi lo compartió también, muy importante. Ahí vemos al espartano armado, sabiendo que no lo van a pasar, y ahí vemos a la Mujer Maravilla, sabiendo que si pierde su escudo no puede volver, entonces tiene de manera prohibido perder ese duelo. Me hago lo más ancho posible para defender con todo mi cuerpo y más. Espíritu ganador, entrega.
comprensión. ¿Qué quiero decir con esto? Y es un poco lo que hablamos al principio. Comprender con qué y cómo podemos defender de acuerdo al reglamento. ¿Sí? Porque Mamo me lo explicó muy bien con respecto a mi duda, es si yo la toco con el pie, no lo hago a propósito, porque en el reglamento no dice no la podés tocar con el pie, entonces en realidad es una infracción, no es que tenés que desaparecer y desvanecerte, pero es defender con todo mi alma ese duelo de uno contra uno, con toda la entrega y el espíritu ganador que nosotros le proponemos a nuestro equipo. ¿Sí? Fíjense, esta foto me parece que dice muchísimo. ¿Sí? Está defendiendo un uno contra uno, está defendiendo un uno contra uno con el palo, con su cuerpo y más. ¿Sí? Y esta foto, ese uno contra uno, un duelo que hay una entrega, aparte de la parte hoquística, ¿no? De las empuñaduras, el palo con las dos manos. Yo creo que el de Celeste está pensando que si me pasás, seguramente te corte los pies. Con un jab que si le tocaba, no le tocaba la bocha, le cortaba los dedos. Entonces, ese espíritu ganador, esta foto de ninguno de los de amarillo quieren perder ese duelo, ese contacto que hay, ¿sí? Para no perder el duelo. Palo en dos manos o en una, palo en el piso, de acuerdo si estamos bloqueando, tener buenas posturas, de anticipos, de intercepciones, buenas empuñaduras intermedias, ¿sí? Y más sabiendo con la lógica actual, eso es muy interesante el futsal, ¿sí? Con la lógica actual que el 80% de los quites viene por intercepciones, ¿sí? Entonces, el hombre en zona lo que me está proponiendo es estar preparado para anticipar inclusive, no solamente para ganar, sino hasta inclusive para anticipar. Entonces, el palo, poder tenerlo de acuerdo a la situación, como es un deporte de situación, poder tenerlo en una o en dos manos y que me permita anticipar o presionar o robar una pelota, agazapado o erguido, de acuerdo a la situación de la cancha, del espacio, ¿sí? Esgrimista. Ahí lo vimos, hay un videito muy bueno que vamos a ver al final si se puede y tenemos tiempo, de un australiano, esto lo hacía muy bien Alegula, de amacarse con una mano y bloquear con todo el cuerpo, ¿sí? Y le hablaba al central como diciendo, por acá no pasás, ¿sí? Me parece que esto también es muy importante, que como decíamos, de la comunicación gestual, ¿sí? Acá vemos una nenita de octava división con el palo con las dos manos, trabando, ¿sí? Acá vemos a este indio que lo más fino que le debe estar diciendo al belga es, si vení por acá, te mando al hospital. Diciendo, acá te espero, pero a mí por acá no pasás. Esta actitud ganadora, ¿sí? La foto dice todo, la imagen habla por sí sola, ¿sí? El palo con una mano, con una postura apoyando que esto también tiene que ver con las superficies, ¿no? En el Metropolitano jugamos en arena, partidos en arena, yo no le voy a pedir a mis jugadoras que vayan con el palito en el piso, cuando el palo tiene que ser más vertical y con buenos amaques para poder, si es una pelota dividida o es una salida de fondo, para poder interceptar. Fíjense la postura con una mano, un quite corredizo al revés, con una mano. Esta postura de tres defensoras, una con una mano y dos con dos,
haciéndose fuerte y ancho en mi radio de acción, que mi radio de acción ya no es más 1 metro, 2 metros, son 3, 4 metros mi radio de acción. Una presión de derecho, llegando para presionar, para que por acá no pasás, sacala porque por acá no pasás. Quite corredizo al revés, entre las piernas, bombardeándole el tobillo, dejando el tobillo como les digo a mi jugadora, déjenle el tobillo a las contrarias como mi cabeza, bombardeenle a las contrarias para que sientan que las estamos marcando. Y llegamos al último principio, que para mí es el rol más importante, que es el jugador libre, ¿sí? El jugador que nos va indicando nuestro posicionamiento. Ese jugador y ese rol que tiene que ser muy completo, con una muy buena lectura de juego, que tiene que estar físicamente muy bien, sabiendo que tiene que estar para cerrar y corregir, para coachearnos constantemente. ¿Y que ese jugador es el más importante? No, el rol es el más importante. Que hoy arranca Juani, pero quizás en la siguiente jugada, porque rotamos y porque la jugada y el cambio y el ancho me hizo que pase a ser Javi, y entonces Javi, en cuanto identifica que el rol lo pasa a cumplir él, sabe que ese rol es el más importante de nuestro sistema, que tiene que ponerse y pararse bien entre la línea de la pelota y el arco, defendiendo el pie izquierdo, ocupar ese espacio para interceptar la pelota. En el video, este jugador estaba donde está el círculo. Cuando ve que el de blanco no la para, ¿qué hace? Va a buscar la pelota, ¿sí? Porque su buena posición lo hizo leer y estar atento para el anticipo, ¿sí? Acá hay un video que después lo vamos a ver también, que es el mismo del australiano, como la posición del libro enseguida defendiendo los pies izquierdos, ¿sí? Con buenas posiciones. Quizás acá debería estar más adentro, detalles, ¿no? Pero el rol es el más importante. ¿Cómo entrenamos este rol? Este jugador no participa del bloqueo, ingresa como libro en el cambio de rol. Jugamos un 5 contra 4, ataca, rojo, y en cuanto cambiamos de rol, el equipo que está atacando es naranja, perdón, lo pasé muy rápido, el libro que estaba afuera descansando entra coacheando las posiciones y estas distancias de seguridad que deben tomar nuestros compañeros para sostener esta defensa de hombre en zona. Y para cerrar, ¿cómo la entrenamos? Lo que tenemos que lograr es, primero, y esto es algo subjetivo y lo pienso yo, hice una encuesta muy linda. Yo vengo de una familia de docentes y tengo amigos docentes, entonces de manera privada les fui compartiendo estas palabras que me encantan, para de qué manera las ordenaríamos en nuestras lógicas internas de entrenamiento, en nuestros juegos de entrenamiento, en menores, en mayores. Y lo primero que puse es disfrutar, sabiendo que esto genera estados endorfínicos, lo que significa que el jugador, la jugadora ya está abierta y alegre para absorber todo lo que nosotros le propongamos. Explorar, sabiendo que el jugador si explora y descubre eso que exploró y descubrió, no se lo va a sacar nadie. Seguramente esa empuñadura que nosotros le proponemos, ese gesto técnico que nosotros le proponemos, si lo explora y lo descubre solo primero y lo logra, su avance va a ser mayor. A partir de ahí, le enseñamos a defender. Una vez que le enseñamos y chequeamos este
esta lógica de enseñar, ¿sí? Entrenamos, ¿sí? Y a partir de entrenar, volvemos a chequear si aprendió en estos ejercicios que nosotros proponemos. Que yo tengo una frase que se la robé a Marcelo Martínez, que es un profe que laburó conmigo también, que viene del vóley y del rugby, que él decía, y me insistía mucho en Banfield, me decía, Colo, los jugadores vienen a entrenarse, no vienen a que vos los entrenes. Si vos lográs eso, el jugador empieza a apropiar, ¿sí? Entonces, también esta lógica de nosotros no ser el entrenador de joystick, e inclusive en los entrenamientos. Y ahí es cuando nosotros logramos que el jugador apropie. Y ahí es donde yo creo que donde cumplimos nuestro objetivo. Y me gusta terminar con esta foto, independientemente que es el padrino del grupo de entrenadores, que es amigo, que es olímpico como Juan y como Manu. Fíjense que acá está bloqueando a Agus. ¿Y cómo está bloqueando? Alegre. Está bloqueando feliz, con todo su cuerpo, haciéndose ancho. Entonces, lo que nosotros tenemos que lograr es esto, que el jugador defienda de manera feliz. Acá terminaron los principios defensivos. Si quieren ahora mismo debate, y después, si nos queda tiempo, Javi, si no los dormí, tengo unas cuantas preguntas que hicieron por YouTube videos que te puedo pasar si querés. Bueno, ¿te puedo preguntar algo? Cris, otro amigo entrenador y preparador físico que trabajamos muchos años juntos. Hola, Cris, querido. ¿Cómo estás? Excelente, me encantaron los principios, comparto 100%. Y un poquito quería compartir con el grupo lo que hablamos el otro día, de que todo eso que quiere como entrenador para su equipo a la hora de defender, lo tiene que transmitir. La misma pasión que le pone a los entrenamientos cuando uno trabaja con bocha, que es lo que más le gusta, porque la gran mayoría nos gusta mucho más hacer el gol, si se lo transmitimos al jugador desde la parte defensiva también, y hablo desde menores también, vamos a lograr que a los jugadores les guste quitar, les guste defender y que sientan la misma atracción que cuando hacen un gol. Que defender y quitar es una virtud enorme y que te hace ganar un partido. Porque muchas veces pasa, la gran mayoría, que no nos gusta trabajar o entrenar la parte defensiva, y a los jugadores eso lo copian del entrenador también. Coincido. Sí, bueno, el otro día yo te compartí en el grupo de entrenadores que hay grandes entrenadores, Juan Pacheco, Nacho, Seba Sochi, Nacho. Decía, ¿no? Yo durante muchos años no entrené la defensa, no entrenábamos, Cris, la defensa, en mayores estoy hablando. Le dábamos mucha bolilla a las transiciones, al juego con pelota, a la posición con pelota. Y la verdad que hoy es tan o más importante estas grandes frases que hemos escuchado. Yo el primer libro que leí, que siempre se los cuento, Valdano decía, la mejor defensa es un buen ataque. Ale Berga dice algo muy similar. La mejor frase que partió Marcelo el otro día, Garrafo dice, equipo que defiende mal, pierde. Digamos, entonces, me parece que hoy discutir esto, bueno, Mati, que me ha ayudado muchísimo en la presentación, que hemos entrenado juntos y me ha ayudado mucho también a desarrollar esto. Si querés aportar algo, Mati, para mí es un placer y gracias por la ayuda que me dio Mati, Nico Fernández, Facu Zambuesa, que me ayudó a cortar los videos también. Bueno, primero, nada, felicitarte. Sé, porque lo charlamos, lo que implicaba para vos animarte a dar el paso de dar esta charla, y la verdad que estuvo impecable.
digo, más allá de que uno puede compartir, no compartir, algunas, digo, sabés que yo comparto mucho porque trabajamos juntos, pero independientemente de eso, me parece que lo importante es que está claramente fundamentado. Cada una de las cosas que hiciste tiene un porqué, una explicación detrás, y encima hasta mostraste cómo lo entrenás, con lo cual me parece que el círculo se cierra perfectamente. Así que de mi parte, de vuelta, felicitarte y agradecerte por compartir. ¿Mamito se fue? Lo dormía, vamos. Me escribió que tiene que salir, me parece que no volvió todavía. Me escribió que tiene que salir. Escuchame, Colo, te paso unas preguntas de YouTube que estuvieron haciendo. Antonella te pregunta si variás la defensa dependiendo del rival o haces hincapié en las fortalezas propias de tu equipo. Tenemos en cuenta la jugadora importante del rival. Bueno, yo siempre cuento la anécdota. Yo viví enfrentar a Lomas con Gamusa, viví enfrentar a Quilmes cuando jugaba en contra con Juancito Saladino. Y la realidad es que lo que hacemos, lo que trato de hacer es identificar al jugador importante, de qué manera podemos doblegarlo, digamos, o anularlo, pero no salgo de mi esquema, de los principios, no salimos y no salimos del esquema inicial. Pero sí le damos mucho valor al rival, qué jugador importante tienen, para de qué manera lo podemos anular o de qué manera podemos prevenir su accionar. Perfecto, no sé si fue claro, Javi. Sí, clarísimo. Y te hago una más, son muchas, pero te hago una más. Enrique preguntaba si cuando hablas de la lectura del juego, si vos crees que esa lectura se puede conseguir a través solo de la experiencia o si con entrenamientos repetitivos se puede acelerar esa experiencia, o como en el fondo nuestro desafío es un poco acelerar ese proceso, ¿no? Esta la va a contestar Manu. Yo la voy a empezar y Manu la terminás vos. Mirá, voy a contar otra anécdota. La hicimos con el Pollo, pero se la robamos a Marcelo también. He entrenado con un antifaz, con las jugadoras que le hemos puesto un antifaz. Lo he hecho en el Lomas, lo hemos hecho en Banfield. Si estaba Hernán, ¿no? Estaba Pancu, Walter, bueno, lo hemos hecho. De taparle al jugador un ojo para, antes de recepcionar, saber lo que va a hacer, el famoso pre-scanning y la lectura de juego. Es un principio que yo creo que se entrena a partir de inferiores. ¿De qué manera? Con esto que proponía Juani, lo que dice Manu, lo que muy bien explicó Miguel, lo que propone Cachito, lo que dice Facu, lo que decís vos, Javi, darle herramientas a los jugadores de manera temprana, la mayor cantidad de herramientas para que puedan tomar decisiones. Cuanto más herramientas tengamos, mayor lectura de juego vamos a tener y mayor posibilidades de resolución vamos a tener. ¿Sí? Entonces, esto es muy importante. Yo empecé a hacer un curso de PNL, que es una herramienta más que a mí me está ayudando muchísimo, que a mí como entrenador me está haciendo leer mejor a mi equipo, al vínculo, al contacto que tengo en los entrenamientos y los sábados o los domingos. ¿Sí? Entonces yo creo que esa lectura del jugador se entrena, sí. Manu. La contestaste perfecto. A ver, Colo, yo primero que nada me encantó obviamente la presentación. Creo que a ver, lo que buscas con tus principios, que los principios que uno trata de darle a sus equipos se puede compartir mucho. Yo, como en este caso, a lo mejor que yo comparto mucho las cosas que dijiste, se puede compartir menos, pero creo que lo que hay que resaltar acá es que me parece que lo que estás buscando es transmitirles los principios estos defensivos a tus jugadores para que defiendan entendiendo. Creo que hay una gran diferencia entre defender entendiendo y defender, y me parece que es ahí donde se empieza a ganar. En cuanto a esto, no mucho para agregar. Creo que eso que decías vos, acá
Para mí el secreto es ayudarlo al jugador a descubrir. Cuando el jugador descubre, aprende. Y cuando aprende, no se lo olvida. Así que me parece que pasa por ese lado y que se fomenta desde el nivel inicial. Acá esto no hay que tener ni 12, ni 13, ni 14 años para que uno le pueda ir dando herramientas al jugador para que descubra. De hecho, yo me acuerdo cosas de muy chico que me han preguntado y que me han llevado a lo mejor a descubrir algo que después no me lo olvidé nunca más. Esto como cuando, no sé, yo tengo mi hijo, tiene 5 años, y si estamos haciendo pases y veo que tiene la mano derecha muy alta en otra situación, ¿no? Pero digo, baja la mano derecha, y cuando baja la mano derecha y le pregunto, ¿qué te pareció? Y no, sí, ahí me salió mejor, más fuerte. Bueno, eso como que después no le tengo que volver a decir lo mismo porque se da cuenta que eso le genera un resultado positivo. Y esto me parece que para el entendimiento defensivo es lo mismo, tal vez un poquito más avanzado, pero siempre desde muy chico se puede ir fomentando. Gracias, Manu. No, gracias a vos. Bueno, Javi, decime si tenemos tiempo para agregar algún videíto o ya estamos. No los quiero aburrir. Si alguno me quiere, Miguel, gracias por Hernán Agostini estaba, que yo lo entrené y hoy también me ayuda mucho. Bueno, Facu lo mismo, Pitu, Choco de Neuquén, Nico Fernández, que también me ayudó mucho a armar la presentación y es mi dupla técnica. Solo quiero decirte que has superado la barrera de la vergüenza y del miedo a las cámaras con gran altura. Me parece fantástico verte así. Y después quiero decir una cosa, yo coordino el club que el Colo entrena en la primera, y la chiquita esa, Pati, que apareció en varias fotos, es una piba que disfruta recuperar la boche, lo disfruta. Yo las entrené 3 semanas el año pasado al grupo de ella porque la entrenadora viajó, no, el anteaño pasado, la entrenadora viajó y la cubrí 3 semanas, y me acuerdo que se ganó un par de medias del club porque fue la mejor defensora. Así que si no es casualidad que estén todas esas fotos, lo disfruta. Y eso es lo que hay que generar, me parece, el disfrute en todo lo que queramos transmitir. Pero bueno, te felicito, Colo, estuvo muy, muy bueno, muy didáctico también esto de ir con el principio y el modo de entrenarlo pegadito, no después al final como entreno. Uno y uno me pareció fantástico. Estuvo bueno, muy bueno, gracias. Cacho, así te libero y te vas a cenar, que ya que tenés que seguir trabajando. Y Javi, gracias a todos por no haberse ido. Y como digo, Leo, vas a contar con el apoyo del grupo de entrenadores y del grupo de cuarentena para que estos deportes de escuela de valores se siga haciendo, porque es la manera de llegar a todo el país, y esto es magnífico para el deporte, para el desarrollo y la potencia de potenciarnos en el hockey, que por ahí nosotros no le damos el valor de... Me escribió, bueno, está acá alguien que es fuera de la provincia de Buenos Aires, tiene un valor muy importante para ellos. Así que sigamos por este camino, Leo. Te agradezco muchísimo por el apoyo. Bueno, Cacho, así te vas, que te robé mucho tiempo. Se dijo que en un ratito, se quedó 2 horas al final. No, me voy a quedar hasta el final, Colo. Quiero quedarme hasta el final y después sí quiero entregarte todo lo que sentí. Ya lo han entregado los chicos, pero me voy a quedar hasta el final. Ya avisé que en Chile que voy a entrar un poco más tarde. Así que quiero estar con vos hasta el final y con todos ustedes. Así que seguí. Al final sí tengo algo para darte. Gracias, Cacho. Si alguien más quiere decirle algo al Colo. Yo la verdad, sí, Colo, dos de las cosas buenas que conocí en la cuarentena, agradecerte, y sí, creo que es un camino de crecimiento. Me parece fabuloso que todos intentemos sembrar, porque la cosecha va a ser buena para nuestro deporte y creo que para nuestro país también. Gracias, Leo.
Bueno, yo te quería felicitar por la presentación espectacular. Bueno, hablamos hoy un ratito y la verdad me pareció genial, sobre todo que se le dé tanta importancia a la defensa, que lo importante es esto de recuperar la pelota para tener la posibilidad de atacar y hacer un gol. Y sobre todo esto, ¿no?, de meter en la cabeza al jugador que el defender, al que le gusta defender, robar una pelota, es como para el gato dársela a Mati Paredes para que haga gol o para que el Colo la clave en el ángulo, ¿no? El arte de defender es importante y hay que trabajarlo desde la técnica individual para que después, cuando uno llega a mayores, no se tenga que preocupar tanto de la técnica individual, pueda hacer mucho más hincapié en la estrategia. Y sobre todo lo que te voy a decir, lo que me encantó de la charla, porque aparte yo te enfrenté con mis equipos y sé la intensidad con la que juegan tus equipos, es que mostraste imágenes de tus equipos, que muchas veces pasa que personas que dan charlas no muestran imágenes de sus equipos. Vos lo aplicás con tus equipos, tienen intensidad, son reconocidos tus equipos por eso, juegan a lo que vos querés, el convencimiento y demás. Así que nada, te felicito por eso, ¿no?, de poder mostrar las cosas de tu equipo y no solamente del juego de seleccionado, que a veces por ahí es mucho más claro verlo, es más fácil verlo, sino que realmente se puede hacer lo que vos expresás, se puede llevar al hockey metropolitano. Gracias, Juani, querido. Un placer que estés. Colito, bueno, primero me sumo al equipo de Juani en cuanto a parte de tus equipos. Yo tuve la suerte de heredar un equipo tuyo, así que la verdad que fue recibir un equipo en bandeja preparado para ir a la guerra. Realmente es eso. Sé cuánto te costó armar esto, no tenía dudas que iba a estar buenísima, y sé que te cuesta sobre todo porque vos te preocupás demasiado por los demás. Entonces cuando estás armando esto, vos estás pensando en contribuir, en que les sirva a todos, y sé toda la gente que estás ayudando y toda la gente fíjate toda la gente que estuvo dispuesta a ayudarte, desde entrenador de otro deporte hasta un artista, de todos lados, la cantidad de gente que participó de esta charla, y bueno, agradecerte. Yo, bueno, te lo digo siempre en privado, aprovecho para sido público, yo soy entrenador de hockey gracias a vos, que hace 10 años que dijiste, Javi, vení conmigo, vamos a trabajar en hockey juntos, y bueno, de ese día, ahora por ahí estamos lejos, pero hablamos todos los días, y ese día siempre me guiaste el camino, y me enderezaste cuando iba para algún lado estaba mal, así que te lo hago público, te agradezco un montón por todo lo de ese día y por esta charla que es un detalle más para mí, pero bueno, para toda la gente por ahí que a veces vos siempre estás más de la parte no visible, digamos, haciendo un laburo fuertísimo, y no solo de hockey, también en colaborar y en un montón de cosas, para hacer mucho solidario, todo, así que nada, agradecerte públicamente, y me alegra que hoy sea vos el que esté poniendo la cara, que siempre haces que los demás brillen. Hoy está bueno que sea vos el que brille. Qué lindo, Javi, gracias. Me hiciste emocionar. Colo, yo quiero aprovechar y te tapo el bache y te dejo que te recuperes así, porque te conozco y sé que cuando te emocionás se te va a hacer el nudo en la garganta. Nada, yo te quería agradecer porque, bueno, si bien laburando estoy hace poco con vos, somos conocidos hace mucho, y un poquito de lo que dijeron todos, vos con lo que haces, más allá de tu crecimiento y lo que aprendés, haces crecer a los que estamos alrededor. Yo siento que crecí un montón desde que laburo con vos, y eso me parece que es lo que hace que tanta gente te quiera y tantos aporten, como dijo Javi recién. Nos pones incómodos y nos pones a laburar, y bueno, a mí eso me gusta mucho, lo valoro. Así que bueno, gracias por la oportunidad que me das, y la presentación no te voy a decir nada porque ya la vi tantas veces y ya la compartimos y ya debatimos tanto que me la sabía de memoria, creo, así que para mí no fue tan sorpresiva quizás como para el resto, así que bueno, pero bueno, igual estuve atento y siguiendo cada paso, pero bueno, gracias por todo lo que compartís y por lo que haces crecer el hockey sin que te des cuenta. Gracias, Nico, querido. Lo entrené cuando tenía 12 años en el Estela. Ni 12 creo que tenía. Te peleabas con el negro Riggi. Sí. Te enojabas con el negro Riggi y Yañez.